Con nuestra serie de versículos mal interpretados, pero antes de comenzar me gustaría hacer una aclaración respecto al domingo pasado, porque escuchándome vi que, claro, estaba hablando del trabajo y me estaba quejando de tener que ir a la oficina, podía haberse malinterpretado con hipócrita y no es el caso. Yo, claro, cuando tú lo ves a nivel interno, pues ¿sabes? Como que piensas que todo el mundo piensa como tú. Y no es así. Cuando yo me refería a madrugar, no me refería a levantarte a las 7 de la mañana, porque eso ya lo hago sin despertador, sino pues salir de casa a las 6 para no pillar atasco y todas esas cosas. No, porque ahora mismo dicen madrugar y hay gente que a las 10 de la mañana piensa que ya está madrugando y no. ¿Vale? O sea, cuando me estaba quejando de madrugar era pues el despertarme a las 5:30, simplemente pues para no pillar atasco de camino a Madrid. Luego, pues simplemente es el trayecto, porque trabajar en la oficina sí que me es indiferente, me gusta, aunque para hacer lo mismo que puedo hacer en casa, pues prefiero obviamente quedarme en casa. Entonces, cuando me quejaba de eso, simplemente la aclaración no era, ¿sabes? Pues te estaba diciendo que tenemos que ser íntegros en el trabajo, e inmediatamente después me estaba quejando, pues podía dar esa impresión de hipocresía y no era mi intención. Mi intención era simplemente, pues la queja que tenía era pues lo inútil del transporte cuando puedes hacer el mismo trabajo desde casa. Nada más. Pues ahora vamos a ver hoy dos versículos. Como ya hemos ido pillando un poco cómo trabajamos, pues vamos a ir un poquito más rápido. El primero de ellos se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14, Segunda de Crónicas 7:14, que dice aquí, así, que esto también se utiliza mucho cuando pues, ocurre algo y la gente pues, se pide oración y ese tipo de cosas, pues se utiliza este versículo que dice así: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces este versículo pues, se utiliza mucho cuando pues, hay algún tipo de problema o noche de oración o lo que sea, pues se lee este versículo y se pide que se ore, que la gente pues vuelva sus ojos a Dios y demás. Pero de nuevo, como ya hemos visto, es un versículo que no está en su contexto. Si yo os lo digo así, no entendéis ni de dónde estamos, ni a dónde queremos ir, ni nada. Entonces me gustaría, pues lo primero, como ya hemos visto, siempre ponerlo en su contexto, porque es un versículo que fue dicho en un momento concreto, para una situación concreta y un pueblo concreto, que no podemos extrapolar como si no fuera nada a nuestra vida. Y para ponernos en contexto, si lo tenemos con nosotros en la Biblia suele poner como titulitos a un conjunto de versículos, ya podemos ver por dónde van las cosas, porque el título de esta sección es Pacto de Dios con Salomón. Ya podemos tener un poco más claro a quién va dirigidas estas palabras. Pero aún así me gustaría leer desde el versículo 11 al versículo 18. Terminó, pues, Salomón la casa del Señor y la casa del rey, y todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Entonces apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta para que consuma la tierra, o si envío la peste a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David, y haces todas las cosas que yo te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacto con David tu padre, cuando le dije: no te faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel. Vemos que este pasaje pues habla del mensaje de Dios a Salomón, una cosa muy concreta. Le dice que cuando termina de construir la casa del templo, como sabéis, pues a David Dios le dijo que no iba a ser él el que construyera la casa del templo porque había sido un hombre de guerra, que se lo dejaría a su hijo. Salomón fue el que terminó de construirlo. Salomón, cuando Dios le dijo que quería, él pidió sabiduría. Entonces, por eso, pues Dios le dio no solo sabiduría, sino todo. Lo importante, ¿no? De ahí podíamos sacar pues, lo importante que es pedirle a Dios sabiduría, porque al final el resto ya vendrá si somos sabios y sabemos cómo vivir. Entonces, al terminar la casa, Dios le dice que efectivamente le gusta, digamos que
le gusta la casa y que va a ser su casa de oración, el templo que había construido Salomón, y que en el caso de que ocurra, pues que no hubiera lluvia, que langostas, peste y demás, el pueblo se humillara, fuera a la casa del Señor en oración y orara ahí, pues entonces digamos que el Señor pues volvería y les quitaría pues el mal que estuvieran sufriendo en ese momento. Entonces esto es un pasaje muy concreto del Antiguo Testamento que no podemos extrapolar a nuestra vida como tal, principalmente porque sabemos que Dios está con nosotros en cualquier momento. Esto simplemente es un local, no es su templo, no Él está aquí y si nosotros salimos de aquí Dios ya no está con nosotros. Entonces esto ya sabemos que no aplica. Y en ese momento aplicaba para que la gente, digamos, lo pudiera ver, ser más visto, pero tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento y lo vimos el domingo anterior con el Salmo 23, que Dios está con nosotros, sea donde estemos, incluso en el Valle de la Muerte, que no estaba simplemente encerrado en ese templo, pero era más para el pueblo de Israel que lo supieran que para Dios. Entonces, le indica las instrucciones que deben seguir. Y claro, nosotros si cogemos solo el versículo 14, pues suena muy bonito, pero nos obviaríamos, digamos, la gran parte de este pasaje que está en su contexto histórico para un pueblo en concreto y, y demás, entonces estaría mal aplicarlo como tal. Aún así sí que podemos extrapolar cosas para nuestra vida, y esto sí que es lo importante que sí que podemos aplicar, es que sabemos que Dios es el mismo, ha sido siempre, es y será el mismo, entonces sabemos que en su enorme misericordia, si nosotros nos volvemos a Él con corazón arrepentido, perdona nuestros pecados y nuestras faltas y nos vuelve a Él. Entonces, cuando dice que si nos humilláramos o invocáramos su nombre y oráramos con una oración, digamos, de corazón arrepentido, una oración pura, pues sí que nuestros pecados serían perdonados, pero no podemos utilizar, digamos, este versículo palabra por palabra porque no aplica a nuestro contexto actual, porque no estamos ni Salomón con nosotros, porque ya está muerto, ni nosotros estamos en Jerusalén. Entonces, no aplicaría. Aún así, la misericordia de Dios es la todopoderosa para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que podríamos, digamos, de todo este versículo extrapolar a nosotros. El segundo versículo que quería ver hoy, este sí que tenemos que indagar un poquito más, porque no es tan sencillo, es un versículo que leímos el domingo anterior y que dije que lo íbamos a retomar, que es 1 Corintios 6, 12. ¿Vale? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. En la versión Reina Valera 2020 dice todas las cosas me están permitidas, pero no todas convienen. ¿Vale? Al fin y al cabo es lo mismo. Y cuando leemos este versículo, mucha gente lo dice, siempre dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Incluso a veces hasta solo se queda con la primera parte hasta la coma, es decir, todas las cosas me son lícitas, cosa que empezamos bastante mal, si ya ni siquiera te lees el versículo entero, o sea, ya cuidado. Pero lo que obvian es el contexto en el que Pablo escribió este pasaje y de qué manera lo decía. Creemos nosotros que cuando Pablo dice todas las cosas me son lícitas o me están permitidas, se refiere a una frase común que decían los corintios en esa época, y lo que decía Pablo era para, digamos, confrontarles, y es por eso por lo que añade a su frase, pero todas las cosas me están permitidas, es lo que decía, Pablo añade, pero no todas convienen, todas las cosas me están permitidas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces vemos digamos, en su inmadurez espiritual, los corintios decían que todas las cosas me están permitidas porque ya no vivían bajo el yugo digamos, la ley como tal, sino que eran libres en Cristo, pero lo habían malinterpretado y decían todas las cosas me son lícitas, pero olvidaban la parte importante, es que no todas las cosas me convienen. Y ya Pablo, para dejarlo bien finiquitado, el kit de la cuestión es todas las cosas me están permitidas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, en primer lugar, vemos que la primera parte del versículo, no todas las cosas me convienen. Recordaréis cuando erais pequeñitos que vuestros padres os ponían límites en lo que hacíais. Por ejemplo, decían, no toques la olla, ¿no?, caliente cuando está en la cocina. Y no lo decían por maldad, no, lo decían por bien. Es el límite que nos habían puesto a nosotros, era un límite para que no nos hiciéramos daño. Pues lo malo hubiera sido, mira, toca la olla que está caliente a ver qué tal la sensación en la mano. Pues
Pues no. Entonces, los límites que nosotros nos debemos imponer en nuestra vida, sabiendo que somos libres y que tenemos libre albedrío, deberían ser los límites beneficiosos para lo que el Señor dicta en nosotros. Es decir, sabemos que todas las cosas nos están permitidas, pero sabemos que sí, que hay muchas cosas que no son buenas para nosotros si las hacemos. Esto está claro, y he puesto el ejemplo del límite con el niño, con la olla a presión, pero en nuestra vida sabemos que todas las cosas no son lícitas. Podríamos ahora mismo ir al tabaco y comprar tabaco, pero sabemos que fumar no nos conviene porque a la larga nos producirá cáncer de pulmón, y a la corta pues empezaremos a toser y tener problemas y demás. Entonces sabemos que aunque podamos hacerlo, no significa que sea bueno para nosotros. Entonces nosotros debemos, en primer lugar, pararnos, ver si eso es beneficioso para el Señor. Sabemos que nuestro cuerpo es el templo de Dios, por ende, estropearlo fumando tabaco sabemos que no sería lo más adecuado. He puesto el ejemplo del tabaco porque es lo que se me ha ocurrido, porque sabemos que no es beneficioso para nosotros. Entonces sabemos que aunque nos estuviera permitido, porque Dios no va a poner no va a tirar un rayo en la puerta del tabaco para que se rompa y no podamos pasar, pero sabemos nosotros en nuestra madurez espiritual que no deberíamos consumir tabaco porque nos hace daño a nosotros. Y digo tabaco como también puedo decir cualquier otra cosa. Y la más importante, yo creo que la más difícil es la segunda parte, que es todas las cosas me están permitidas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y esta es la más importante, porque nosotros, en nuestra sociedad, se piensa que vive libre, que está libre, que está muy bien, pero desafortunadamente es esclava de muchas cosas que no son conscientes. Un claro ejemplo, y del que yo también soy plenamente culpable, es el móvil, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda que te digan pues, cuánto tiempo has usado el móvil de media al día, pues en el resumen semanal lo ves y dices, uff, no sabía que hubiera tantas horas en un día, ¿no? Pero sí, es realmente, cuando te ponen y ves el número de horas gastadas, dices, esto podría ser preocupante. Y esto se podría convertir en una adicción cuando en el momento en el que te lo quitan, no puedes hacer tu vida normal como tal y empiezas pues, a tener un comportamiento errático, no puedes actuar de manera correcta, y no me estoy refiriendo únicamente al móvil, pero sí es una cosa que la gente, cuando hablas de adicción, siempre piensa adicción al alcohol, adicción a las drogas, al tabaco, a lo que sea, pero se olvida de que hay muchas otras cosas en nuestra vida que pueden provocar adicción. Puede ser el móvil, puede ser la comida perfectamente, puede ser cualquier otra cosa, que si nos privamos de ella y vemos que nuestro comportamiento no es el mismo, nos vemos distintos o actuamos de distinta manera, se puede convertir perfectamente en una adicción y debe ser tratada. Entonces, cuando dice todas las cosas me están permitidas, pero no me dejaré dominar por ninguna, aquí es lo más importante. Lo que hacemos debemos estar plenos al 100% seguros de que no estamos, o sea, nosotros dominamos lo que estamos haciendo, no lo que estamos haciendo nos domina a nosotros. Y aquí, pues si sabes que hay algo de lo que no te puedes contener porque no tienes la suficiente fuerza como para hacerlo, es algo perfectamente normal porque hay cosas que son muy adictivas, pues lo mejor es no hacerlas para no caer en ello y no acabar pues con lo que haces dominándote a ti y no tú dominando al tema, porque nos indica claramente no nos dejaremos dominar por ninguna. Entonces, nosotros sabemos que somos libres en Cristo. Dios nos ha permitido ser libres. No estropeemos esa libertad con nuestro libre albedrío al intentar creer que somos más fuertes que algunas cosas, sino que con humildad pongámoslo delante del Señor. Señor, sé que todas las cosas me están permitidas, pero ¿es esta cosa lícita para mí? ¿Es esta cosa, tú quieres que yo haga esta cosa? ¿Quieres que vaya a ese sitio o haga cualquier otra cosa? Y el Señor, en su inmensa sabiduría, pues sabrá guiarnos. Y si tienes dudas o no sabes cómo actuar, pues siempre puedes pedir ayuda a un hermano o a una hermana, y juntos en oración te podemos ayudar. No somos mejores aquí que nadie, no estamos aquí para guiar a las personas como creamos nosotros que es, sino como Dios quiere hacerlo. Y para eso lo primero es que los designios de Dios son los designios de Dios. Yo puedo no tener los designios de Dios cuando doy un consejo, entonces es muy importante que antes de decir nada
pidamos primero la sabiduría al Señor, el consejo a Dios, para que nuestras palabras sean las palabras que Dios quiere que digamos, y no nuestras ideas, porque los planes del hombre, si van en contra de los planes de Dios, poco prosperarán. Y esto lo dice la Biblia. Entonces, en relación con este pasaje, pues continúa con lo que vimos del tema de los alimentos, que bueno, decía pues el tema de que los alimentos son para el estómago, y leo del 13 para abajo. Los alimentos son para el estómago para los alimentos, pero tanto al uno como a los otros Dios destruirá. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Debemos ser conscientes de dónde estamos, cómo debemos actuar, pedir al Señor la sabiduría para nuestra vida. Si hemos caído o si creemos que hay algo que nos domine, no debemos tener miedo, debemos pedir ayuda al Señor, porque el Señor es todopoderoso y podrá sacarnos de ese problema. Y lo más importante no solo sacarnos, sino que no volvamos a caer nunca más, y el Señor nos ayudará a eso. Si nos fijamos y en relación a los límites, porque podríamos pensar que, bueno, pero tener límites no me gusta o no mola. Un claro ejemplo de los límites que eran buenos será si vamos al Antiguo Testamento y vemos los límites que el Señor puso al pueblo de Israel, sea en el tema alimentario, sea en el tema sanitario, siempre era para su bien, sobre todo en el tema de la comida, como no podían mantenerla pues, en las mismas condiciones que después se pudieron mantener, pues se estropeaba muy rápido, podía traer enfermedad el comer dichos alimentos. Entonces el Señor les dijo que no comieran. Por supuesto, no obviar la parte en el Nuevo Testamento en el que le dice que lo que Dios santificó no lo hagamos nosotros impuro. Dios en su inmensa sabiduría vio que ya podíamos consumir sin el peligro de, digamos, las enfermedades y demás, y nos permitió comer de todo, siempre con sabiduría, por supuesto, porque si no luego llega la gula, y al final pues eso también es un problema, y estaríamos pues desprestigiando lo que el Señor nos ha dado al no saber cómo manejarlo. Y en el ámbito pues, sanitario igual. Las medidas que Dios les indicó al pueblo de Israel fueron medidas para intentar pues, no esparcir las enfermedades y que pudieran vivir correctamente. Entonces, cuando digo lo que Dios les instruyó o les dijo que no hicieran en el Antiguo Testamento, hablo de lo que Dios les dijo que no hicieran, no todas las leyes que luego ellos se inventaron después y empezaron a ponerse, porque al final eso era un sin vivir y era contrario a lo que Dios les había dicho. Entonces, afortunadamente Jesús vino para restablecer la ley como tendría que haber sido desde el principio, nos hizo libres para poder ser salvos. Entonces, en nuestra libertad no la estropeemos con actos que no son para Dios. Nuestros límites son los límites, digamos, beneficiosos para el Señor, porque el Señor en su sabiduría nos ayudará a que los límites que nos impongamos en su beneficio sean también beneficio para nosotros, y esto pues lo podemos ver en la vida, en estudios. O sea, me arrepiento ahora de no haberme traído estudios precisos, ¿no? Para poder, digamos, pasaros la referencia por si lo queréis investigar, pero es bien sabido que aquellas familias cristianas que se mantienen en el Señor pues suelen tener menos problemas en la relación familiar a lo largo de los años. He dicho menos problemas, no sin problemas, no nos malinterpretemos. También aquellas personas que leen la Biblia de manera asidua, diariamente y demás, suelen caer menos en depresión. Esto, de nuevo, son estudios que me comprometo la semana que viene en daros la referencia para que no penséis que hablo yo por hablar, sino para que lo podáis ver vosotros también, distintos estudios que se han hecho. Entonces, sabemos pues, que la palabra de Dios es buena para nosotros, y no solo la sabemos nosotros porque creemos en Él, sino que los propios estudios lo van dictando y lo van diciendo, ¿no? Lo que nosotros ya sabíamos por fe, ahora se ve también por ciencia. Entonces, no lo tengamos como algo negativo, démosle las gracias a Dios por también los límites que nos impone, porque son para nuestro bien, y aunque no sepamos el por qué no podemos hacer esto o por qué Dios no quiere que hagamos esto, nuestra visión es limitada, pero cuando estemos con Él y Él nos pueda enseñar pues, el por qué no quiso, veremos efectivamente su plan en nuestra vida y diremos muchas gracias, Dios, por haberme evitado
llegar ahí o cómo hubiera acabado si hubiera hecho esto. Te doy las gracias, Señor, porque todo lo que haces es para nuestro bien, que no, ya lo vimos y lo discutimos, que no todo lo que, si somos cristianos, no todo lo que nos vendrá será bien, sino que todo lo que nos vendrá será para bien. Esto quiero hacer, porque es difícil, la gente lo sigue malinterpretando, quiero incitar bien en ello. Entonces, como resumen del día de hoy, el primero yo creo que lo vais a aprender de memoria después de todas las veces que lo hemos visto. Los versículos cortitos que suenan muy bien y demás, hacemos una pausa, los buscamos, leemos su contexto y vemos si es bíblico o no es bíblico la interpretación del propio versículo en todo su contexto. Es decir, si yo os digo un versículo que cita para Dios nada es imposible, estoy parafraseando porque no es tal cual, pero es eso poco contexto necesita porque sabemos de por sí que cuadra con esto. Si buscamos en el contexto, pues veremos que también se afirma. Pero los versículos que hemos estado viendo y demás son muy fáciles, suenan muy bien al oído, pero si los ponemos en su contexto, puede que no los interpretemos nosotros de la manera correcta y debamos, pues, por mucho que no nos guste, porque yo soy el primero que no me gusta, cuando un versículo no dice lo que me gusta escuchar, pues me cabreo, pero yo no soy nadie aquí, la palabra de Dios es la palabra de Dios y la palabra de Dios lo que dice el versículo no me gusta, el problema no es la palabra de Dios, el problema soy yo. Entonces me tengo que cambiar yo para aplicarlo a mi vida. Y en segundo lugar, tengamos pues plena confianza en el Señor, en los límites que nos ha impuesto, quiere para nuestra vida, sabiendo que nosotros somos libres, pero más libres seremos en Dios si mantenemos nuestra fe en Él y aceptamos sus límites, porque al final podríamos caer en una falsa libertad y creernos libres siendo esclavos de distintos pecados. Entonces el Señor en su misericordia nos da esa sabiduría para poder elegir. Si creemos que no tenemos la suficiente sabiduría, se la podemos pedir a Dios, no hay problema, el Señor dará y nos ayudará en todo momento, en eso no me cabe la menor duda. Y pido al Señor por ello, pues no solo para vosotros, sino también para mí, para poder ser sabios y dar pues, los consejos adecuados según la voluntad del Señor. Y esto era el mensaje de hoy. Es más corto, porque considero que el domingo anterior me extendí demasiado. Este lo he querido hacer más corto y ver solo 2 versículos para no coger 3. Pero el domingo que viene pues veremos alguno interesante, lo digo para que os entren ganitas. También en relación al dinero, que esto es un tema siempre complejo en la iglesia, pues veremos uno en relación al dinero. Ya pues intentaré pues más o menos ajustar a un poquito más de tiempo. Si veremos, pues depende de lo que dure el del dinero, si podemos llegar a ver otro o incluso si podemos llegar a ver otros 2. Pero aún quedan versículos mal interpretados que es bueno, yo considero bueno para nosotros pues verlo, aprender y al fin y al cabo pues aprender de la palabra del Señor y ver lo que Dios quiere para nuestra vida, porque es muy importante y no es sencillo, pero con Dios de nuestro lado no nos cabe la menor duda de que lo lograremos y aprendemos, no para ser nosotros mejores, sino para cuando una persona necesite de la palabra de Dios, nosotros se la podamos dar de manera veraz, de la manera en la que Dios quiso que se diera para edificación de esa persona. Y bueno, nada más que añadir, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás